Amado Señor Jesús, en esta mañana, Papito Dios, queremos darte gracias. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno. Gracias, Dios, porque tú siempre estás en todo momento, Señor, teniendo el control de todas las cosas, Señor. Ponemos en tus manos, Padre Celestial, a las personas que amamos, Señor, y te pedimos que seas tú, Señor, guardándolos, cuidándolos, Señor. Guarda las familias aquí representadas, Señor, guarda la economía, guarda la salud, Padre bueno. Sé tú propenso, Señor, a sus situaciones, Padre bueno. Sé tú ahí al cuidado de cada uno, Señor, de los integrantes, de cada una de las familias acá representadas, Señor. En esta mañana, Papito Dios, también ponemos en tus manos a estos jóvenes, Señor. Sé tú cuidándolos, Señor. Sé tú dándoles sabiduría. Sé tú dándoles inteligencia, Señor, discernimiento. Permite, Padre bueno, que ellos puedan cada vez entender más, Señor, lo que tú quieres decirles, entender más tu palabra, entender más tu propósito, Señor. Este mundo tiene sed de ti, Señor. Nosotros tenemos sed de ti. Te necesitamos, Dios bueno. Necesitamos de tu protección. Necesitamos de tu sabiduría, Señor. Necesitamos de tu amor. Necesitamos ser conscientes de que eres un Dios vivo, Señor, que nos guarda, que nos protege, que nos cuida. Necesitamos, Señor, sentir temor de ti, pero no temor de miedo, Señor, sino ese temor de fallarte, de faltarte, de defraudarte, Dios bueno. Ayúdanos, Padre Celestial, para cada día ser mejor, Señor, un poco mejor cada día, Padre bueno, para cada día avanzar hacia el propósito que tú tienes para nosotros, Dios. En esta mañana, amado Jesús, amado Dios, solo podemos decirte gracias. Gracias infinitas por todo lo que nos das. Gracias, Señor, porque estás pendiente de nosotros, aún sin merecerlo, Dios bueno. Gracias, Padre bondadoso, porque eres tú quien nos da la sabiduría y la inteligencia, Señor. Gracias, Señor, porque nos permites estar aquí conectados, Señor. Finalizamos, Señor, orando, Padre Celestial. Si hay alguna necesidad, Señor, ya sea física, ya sea espiritual, Señor, te pido por favor que tomes el control en eso, Señor. Yo no lo sé, pero tú sí lo sabes, tú sí conoces las situaciones, Padre bueno. Por eso te pido, Padre Celestial, que si es tu santa voluntad, hagas un milagro, Señor, que abras las puertas de los cielos, Señor, para que cada una de esas necesidades sea suplida según tu santa voluntad, Señor. Creemos en que tú puedes hacer milagros, que creemos en que tú transformas las cosas, Señor, pero no queremos que se haga nuestra voluntad, sino la tuya siempre, Señor, en todas las cosas, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis hermosos, espero que les haya ido bien estos días en su devocional. Hoy quiero hablarles de la paciencia. Bueno, entonces, cuando hablamos del fruto del Espíritu Santo, pues debemos entender que no se habla de los frutos del Espíritu Santo, sino del fruto, es decir, en singular. Y cuando hablamos del fruto en singular, quiere decir que si nosotros recibimos al Espíritu Santo, pues vamos a tener todo eso en conjunto. No es que yo voy a tener paciencia sí y amor no. Mansedumbre sí, pero paciencia no. No, es un conjunto. Todo va a estar ahí en nosotros y para nosotros. No es algo que lo podamos conseguir de la nada, sino que necesitamos esa relación con el Señor Jesús para poderlo tener, ¿sí? Y todos lo recibimos, pero sí debe haber una disposición, como lo hablábamos la semana pasada en cuanto a las virtudes, de que esa semillita que ya está ahí, que ya la tenemos, que el Señor ya nos la dio, pues pueda crecer y pueda florecer, ¿sí? Porque de nada nos sirve tener la paciencia, pero si está ahí escondida, pequeñita, ¿sí? O el amor si está ahí, ¿sí? No necesitamos claramente que la bondad, el amor, la paciencia, todo esto, pues sea cultivado para que pueda florecer, pero pues eso es un paso a paso con Jesús, es un proceso, ¿sí?
como les digo, hoy vamos a hablar de la paciencia y les voy a leer un fragmento del libro que leí el mes pasado, que me parece que es muy hermoso, entonces para que ustedes pues puedan prestar atención. Dice, Pablo presenta la paciencia como la máxima expresión del amor, situado en la cabeza de la flota del amor del apóstol. Uno o dos barcos por delante de la bondad, la cortesía y el perdón se encuentra el buque insignia llamado paciencia. El amor es paciente. Eso aparece en Primera de Corintios 13:4, ¿sí? Entonces dice, y esta parte me parece que es súper hermosa, entonces como para que se la lleven ahí en el corazoncito, dice, la palabra griega que se usa aquí para paciencia es muy descriptiva. En sentido figurado significa tardar mucho en hervir. Entonces, en este momento quiero que ustedes piensen en una olla llena de agua, ¿sí? Una olla. Señor, bien. Listo. Una olla llena de agua, la cual ustedes están esperando a que hierva, ¿sí? Entonces, dice, ¿qué factores determinan la velocidad de la ebullición? ¿El tamaño del fogón? No, eso no altera mucho, digamos, el tema. La olla, dependiendo del material, sí puede influir. Hay algunas ollas que ayudan a que la cocción sea más rápida y hay otras que hace que sea un poquito más lenta. Entonces, la olla sí puede influir en algo, ¿sí? Entonces dice, pero el factor principal es la intensidad de la llama. Si tú le subes más fuego, pues va a hervir más rápido, ¿cierto? Pero si le bajas, pues claramente, pues va a tardar mucho más. Entonces dice, el agua hierve rápidamente si la llama es fuerte, hierve despacio si la llama es baja. La paciencia mantiene baja la llama. Entonces, como toda esta gráfica lo que nos ilustra que es que la paciencia, a pesar de que hay un proceso y que está sucediendo algo, pues mantiene baja la llama. ¿Para qué? Para poder esperar. Dice, ¿no te pareció una buena explicación? La paciencia no es ingenua, no ignora mi mal comportamiento, solo mantiene la llama baja. Espera, escucha, tarda en hervir. Esta es la forma en que Dios nos trata. Y según Jesús, así es como nosotros debemos tratar a otros. Entonces, claramente cuando hablamos de paciencia, estamos hablando de que debemos tener pues la capacidad de esperar, escuchar y tardar en hervir, porque eso es lo que hemos recibido nosotros del Señor, ¿sí? Dice, una vez contó una parábola acerca de un rey que decía arreglar cuentas con sus deudores. Su contable le presenta a un tipo que le debe no miles ni cientos, perdón, así no miles ni cientos de miles, sino millones de dólares. El rey declara sin rodeos que el hombre, su esposa y sus hijos deben ser vendidos para que se pague la deuda. Debido a su incapacidad para pagar, este hombre está a punto de perderlo todo y a cada uno de sus seres queridos. No es extrañar que aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Entonces este hombre lo iba a perder todo, ¿no? Pero no estaba en sus capacidades, pues claramente el poder pagar su deuda de una vez. Entonces el que clamó, pues paciencia, ¿sí? Eso fue lo que él clamó a este rey para que le fuera otorgado. Dice, la paciencia hace una aparición sorpresiva aquí. El deudor no pide misericordia o perdón, sino paciencia. Igualmente curiosa es esta aparición singular de la palabra. Jesús la usa dos veces en esta historia y ya nunca más. No vuelve a aparecer en los... Entonces esto también parece... Esto también parece que es un dato bonito, ¿no? Porque nos dice que la palabra paciencia solo es usada en esta historia dos veces por Jesús y que no vuelve a aparecer en los evangelios, solo acá en esta historia, ¿sí? Entonces me parece que es algo bien hermoso que podemos tener en cuenta. Dice, quizás este uso tan escaso sea el equivalente a un marcador fluorescente del siglo I.
Jesús se reserva la palabra para una sola ocasión, para explicar algo concreto. La paciencia es algo más que una virtud que usamos cuando nos toca hacer cola o esperar algo durante mucho tiempo. La paciencia es la alfombra roja por la que se acerca a nosotros la gracia de Dios. De no haber existido la paciencia, no habría misericordia, pero el rey fue paciente y el hombre que le deuda multimillonaria, perdón, estoy toda enredada, perdóneme, y el hombre de la deuda multimillonaria recibió el perdón. Pero después la historia toma un giro a la izquierda. La persona que acaba de recibir perdón se va derechito de la corte a los suburbios y allí busca un tipo que le debe algo de dinero. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagare la deuda. El rey está sorprendido. ¿Cómo puede este hombre ser tan impaciente? ¿Cómo se ha atrevido a ser impaciente? La tinta del sello pagado en las facturas del hombre todavía está fresca. ¿Acaso no esperaría de él un gesto caritativo tipo Madre Teresa? Uno pensaría que alguien a quien se le ha perdonado tanto sería capaz de amar mucho, pero no fue así, y su falta de amor le costó muy caro. Volvieron a llamar al castillo al siervo que no pudo perdonar. Entonces llamándole su señor, conocido como Dios, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. La paciencia del rey no marcó ninguna diferencia en la vida del hombre. Para el siervo, la misericordia que recibió en la sala del trono real fue solo un examen cancelado, una bala falsa, una carta para librarse de la cárcel. No le sorprendió la gracia del rey. Se sintió aliviado por haberse librado del castigo. Recibió mucha paciencia, pero no dio ninguna, lo que nos hace preguntarnos si realmente apreció el regalo que había recibido. Y terminamos con esto, dice, si, perdón, si te resulta difícil tener paciencia, quizás debas hacerte la misma pregunta. ¿Hasta qué punto estás familiarizado con la paciencia de Dios? ¿Has oído hablar de ella? ¿Has leído de ella? Quizás hasta hayas subrayado partes de la Biblia que hablen del tema, pero ¿la has recibido? La prueba está en tu paciencia. La paciencia recibida de forma significativa resulta en paciencia ejercida sin restricciones. Pero la paciencia que nunca se recibió trae como resultado un montón de problemas, incluyendo la cárcel. ¿Recuerdas a dónde envió el rey al siervo no perdonador? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Bueno, mis hermosos, nosotros no podemos dar algo que no hemos recibido, ¿no? Y siempre que hablamos de cualquier tema, pues claramente debemos hablar del Señor Jesús. Nosotros del Señor Jesús hemos recibido enseñanza y ejemplo, y claramente Él sí que era paciente. Él era un hombre entregado, era un hombre misericordioso, era un hombre paciente, Él sabía esperar, ¿sí? Pero esta historia nos muestra que a veces como que recibimos del Señor, pero no somos conscientes de eso que recibimos. Y al no ser conscientes de eso que hemos recibido, pues no podemos o somos incapaces de dárselo a los demás, ¿sí? Pero debemos saber que cuando se nos ha dado y no somos capaces de entregar, vamos a ser llamados a cuentas. Y pues que se nos va a quitar eso que nos dieron, ¿no? La misma parábola de los talentos también habla.
Si tú no eres productivo con lo que el Señor te ha dado, si tú no eres capaz de darlo a los demás, te va a ser arrebatado y se le va a dar a alguien que sí sepa darle un uso. ¿M? Entonces, acá hay una ilustración muy hermosa porque normalmente cuando hablamos de la paciencia hablamos de saber esperar, ¿cierto? Y entonces hay uno que dice, no, yo no soy paciente porque no me gusta hacer filas. A ninguno nos gusta hacer filas. Yo creo que eso es de las cosas más difíciles, ¿no? O llegar a un, perdón, llegar a un sitio y tener que esperar a una persona por ahí media hora, 40 minutos, le da a uno como un mal genio, ¿no? O no sé a ustedes cómo les pase eso. Pero aquí nos habla de esa paciencia que va más allá de pronto de esas simplezas, que ahí es donde se empieza a formar, pero no de esa paciencia que va más allá de esas simplezas, ¿no? Cuando estás esperando un resultado médico, cuando estás esperando la respuesta de una universidad, de un sueño, de un trabajo, cuando estás esperando de pronto los papeles para algo importante, para comprar, para cumplir, ¿sí? Entonces esa paciencia o esa espera ya se vuelve más difícil, ¿no? Cuando, por ejemplo, alguien te adeuda algo y tú lo estás necesitando, pues ya ahí empiezan a surgir nuestras emociones y esa paciencia pues merma y se hace más difícil. Pero cada vez que nos pase eso, cada vez que nuestra paciencia tambalee, chicos, debemos pensar en lo que hemos recibido del Señor. El Señor no nos pide algo que no nos haya dado primero. El Señor no pide que forjemos algo que Él no haya formado o que Él no haya forjado y mostrado primero. Él es nuestro máximo ejemplo, no solo porque lo hizo, sino porque nos lo otorgó a nosotros. Entonces, hermosos, no debemos olvidar que la paciencia es un regalo del Señor y que cuando no la ponemos en práctica, nos puede pasar lo que le pasó al de la parábola, ¿no? Y podemos terminar encerrados de pronto sin ver la luz, sin ver el fruto, sin ver la bendición, simplemente ¿por qué? Por no haber ejercido eso que nos fue dado primero. No sé si de pronto alguno tiene algún comentario, algún aporte, algo que decir acerca de la enseñanza de hoy. Nada. Bueno, ya como a modo personal, digamos que cuando uno es docente, chicos, siempre en todo lado están los estudiantes que son muy juiciosos, que son muy aplicados, que son, mejor dicho, que van 1000 por 1, ¿sí? Y siempre están los estudiantes que uno dice, Dios mío, ¿qué voy a hacer con este muchacho o con esta chica? Normalmente son muchachos, no, no por, digamos que encasillarlos, pero sí, normalmente es un niño, es muy raro que sea. Aunque hay niñas también que a veces como que, pero normalmente son los niños. ¿M? Y en esta profesión, en esta labor que es muy hermosa, y más cuando tú tienes a Jesús en el corazón, pues la paciencia debe ser forjada al 100 por 1, porque también, digamos que ese niño, que podríamos decir que es el niño, un niño de pronto diferente, difícil, inquieto, no sé cómo llamarlo, muchas veces lo llaman problemático, es el niño que más duro la pasa en su casa, que más necesidad de amor tiene, que más circunstancias difíciles está pasando, ¿sí? Y como que él llega al aula y como que todo eso explota, ¿sí? Sobre todo cuando estamos en la presencialidad. Entonces es ahí donde uno dice, claro, uno en su posición de autoridad, porque el docente es una autoridad dentro del aula, uno podría decir, pues no, pues que se quede allá, pues que no hable, pues se vuelve obediente o se vuelve obediente. Y claramente hay que darle disciplina. Pero, por ejemplo, en mi labor yo he aprendido que al tú darle reconocimiento, valora lo que hace, un abrazo, ¿sí? O sea, no ser tan de pronto así raya, aunque sí hay que serlo, obviamente la disciplina es importante, sino más bien como diciéndole, ven, o sea,
Dios te ama y Dios ha puesto cosas buenas en ti, ¿sí? Y llenándose de esa paciencia para no gritar, para no, ¿sí? De esa paciencia que el Señor mismo nos ha otorgado, pues uno puede hacer cosas maravillosas. Entonces, sé que cada uno de ustedes tiene un ejemplo, pero quiero que piensen es en eso. Cada vez que yo veo de pronto a esos estudiantes o a esos niños, yo recuerdo que Dios me ha amado a mí, pero también recuerdo que Dios los ama a ellos. Y pues, ¿cuál es nuestra labor? Mostrar eso a las personas. Y mostrar eso a las personas que son fáciles, es regio, chicos. Pero se trata de mostrarle a esas personas que son difíciles, que prueban nuestra paciencia, que uno dice como, respiro profundo, ahí es donde está el reto. Entonces, que el Señor sea forjando en cada uno de nosotros la paciencia y que nos permita ver que en cada una de las personas que vemos a diario, pues Dios tiene un propósito y Dios quiere que esa persona lo conozca y sea salva. Y muchas veces lo que más habla del Señor es lo que nosotros somos como personas. Bueno, mis hermosos, los voy a invitar a que terminemos orando. Por favor, incline su rostro donde usted está y piensa de pronto en esos momentos o en esas personas que no te ayudan con la paciencia o esas situaciones o eso que estás esperando y que como que ya sientes que no. Y pon eso en las manos del Señor. Y si ves que eres una persona paciente, pues agradece también al Señor por eso, porque realmente es una virtud que Él ha puesto en cada uno. Bueno, hermosos. Entonces inclinen su rostro. Amado Dios, en esta mañana, Señor, te damos gracias porque tú has sido paciente con nosotros, Señor. Nosotros nos equivocamos, Señor, y a veces ni siquiera nos tomamos el trabajo de pedir perdón, de ir a ti, Señor. Simplemente seguimos derecho como si no nos importara, Señor. Nosotros te ignoramos, Señor. Nosotros muchas veces pasamos por alto tu enseñanza, Padre Celestial. Nosotros muchas veces hacemos como que no estás y ya, y nos es fácil, Señor, seguir la vida sin ti. Pero se nos olvida que tú estás ahí siempre presente, Señor, y que es tu paciencia, Señor, la que nos permite encontrarnos contigo cada día, Señor. Gracias, Dios, porque tú no pides nada que no hayas dado, Señor. Tú eres ese Dios perdonador, Señor, ese Rey, Padre, que perdona, que tiene misericordia, que tiene paciencia, que restaura, Señor. Gracias por eso. Por eso en esta mañana clamamos a ti, te pedimos, Señor, que seas tú forjando la virtud de la paciencia en nuestro carácter, en nuestro corazón, Señor. Paciencia con el tráfico, paciencia con las personas, Señor. Paciencia en la espera, Señor. Paciencia en los proyectos que tenemos, Señor. Paciencia con las personas, aunque amamos, Señor, y que a veces vemos que como que no entienden lo que les decimos, Señor. Paciencia con nosotros mismos, Señor, porque a veces somos jueces de nuestros actos y nos aporreamos muy duro, Señor. Danos esa paciencia hermosa, Señor, que solo hemos podido recibir y reconocer en ti. Y ayúdanos, Padre Celestial, para que cuando las personas nos vean puedan reconocer, Señor, que hemos recibido de ti, Señor, y que nosotros podamos dar de eso que hemos recibido. No queremos, Señor, terminar encerrados, ensimismados, Señor, en una cárcel, de pronto sin cumplir el propósito, Señor, en una cárcel espiritual, Señor, donde no avanzamos simplemente porque no entendemos, Señor, que lo que tú nos pides nos ha sido dado primero, Señor. Gracias por eso, Señor. Ayúdanos, Padre bueno. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermosos, un gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Que el Señor me los bendiga, que les vaya muy bien, que tengan un día maravilloso. Y bueno, cualquier cosita por el WhatsApp, quedo atenta. Un abrazo fuerte y bendiciones. Si Dios permite, nos vemos mañana nuevamente. Un abracito, hermosos. Chao, profe.